Toro les hablamos de biribel.com, una tienda online de regalos cristianos fundada en España. En su web puedes encontrar regalos cristianos como estatuas de la Virgen, San José y el Sagrado Corazón, belenes artesanos, colgantes y medallas, además de otras obras de artistas españoles. Cuentan con mucha alegría. Comenzaron vendiendo la Virgen del Carmen de piedra y está ya en más de 300 hogares en toda España. Biribel tiene también una preciosa selección de artículos de Tierra Santa, elaborados en madera de olivo por los cristianos de Belén. Los artículos vienen directamente desde allí, desde Belén, y de esta manera enlazan España con las comunidades cristianas de Tierra Santa. Los fundadores de biribel.com son católicos y desde el principio han decidido adquirir un compromiso con la Iglesia Católica, donando el 10% de los ingresos a las parroquias y grupos católicos que lo soliciten. Colaboran con el Club de Amigos e invitan a que los espectadores visiten su web para ver en qué consiste, comprar y mirar toda su colección en biribel.com. También están disponibles por teléfono, Telegram o WhatsApp. Se les puede seguir en las redes sociales Instagram y Facebook y encontrarás ideas que te van a encantar. Biribel.com es una recomendación del Toro Televisión. Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. Tendrás jamón, ¿no? El jamón sí, el de siempre, sí. José, ¿me lo envuelves? Hombre, Emilio Gutiérrez estaba. Venga, no me va a decir el chaval. ¿Se refiere a mí? ¿Qué haces aquí? Por si cortabas el jamón. Perdonad, ¿me puedo hacer una foto? Sí. Perfecta. Para mí que no se ha cortado. Como unas lascas de legado ibérico. Esta es de una Hanfluencer. El legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno. Estimado lector, nos complace informarle de que nace el Club del Libro de Biblioteca Homo Legens, un espacio único en el que cada mes podrá escoger los 2 libros que usted desee de nuestro amplio catálogo. Para formar parte del Club del Libro de Biblioteca Homo Legens, ponemos a su alcance 2 tipos de suscripción. Por un exclusivo precio, llévese 24 libros al año, valorados en 500 euros, sin gastos de envío y muchas más ventajas. Puede darse de alta en homolegens.com o puede llamarnos al teléfono 910059942, escribirnos a clubdellibro@homolegens.com o enviarnos un WhatsApp al 608 02 8273. ¿A qué espera para ser parte del Club del Libro de Biblioteca Homo Legens? José, ¿me lo envuelves? Hombre, Emilio Gutiérrez estaba. Venga, no me va a decir el chaval. ¿Se refiere a mí? ¿Qué haces aquí? Por si cortabas el jamón. Legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno. Al grito de unidad nacional, en dirección a Ferraz, y como veis, ni un escaparate roto. Todas las leyes políticas, todas, deberían haber tenido una respuesta increíble por parte de los sindicatos. Estamos viendo a los sindicatos, sujetos y comisiones que se ponen del lado del golpe. ¿Cuál es el sentido que te trae aquí? ¿Qué es lo que te hace venir? Pues que habrá que hacer algún esfuerzo para defender España, porque desde luego quien no la va a defender es Sánchez. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Queridos amigos, va a salir en estos días un librito para niños de 3 a 9 años. Angie, el angelito del viento. Este librito incorpora tareas a cumplir todos los días para crecer en el verdadero espíritu de la Navidad. Además viene en realidad aumentada por los cuales los niños son felices. Se pueden imaginar ustedes la emoción, la alegría, el fervor de los niños buscando al angelito. Así que queridos amigos, a conseguir cuanto antes Angie, el librito del Adviento. Ahora Angie incorpora una nueva aplicación para buscar a Angie todos los días del año y un muñeco Angie con grabadora. Angie, el angelito de Adviento y de todo el año. Hoy en
en Recomendaciones del Toro les hablamos de Sal y Salud. Nos ofrece un espacio único para el bienestar con la aloterapia. Es una práctica complementaria que se ha convertido en un recurso cada vez más demandado por aquellos que buscan alivio natural en problemas respiratorios, cutáneos, personas sanas y deportistas que desean un cuidado y limpieza de las vías respiratorias. Está basada en el principio de que la sal tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas naturales. La aloterapia es una opción segura y no invasiva que se adapta a todas las edades, niños y adultos. Tu bienestar de forma natural es el objetivo de Sal y Salud. Es una recomendación del Toro Televisión. Son las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la redacción abierta de la tarde en el Toro Televisión para ver juntos lo que ha tenido a bien ofrecernos la actualidad este día, viernes 1 de diciembre. Y empezamos en Israel. ¿Por qué? Pues porque unos acusan a los otros de haber roto la tregua y los otros acusan a los unos de que no han sido. Ha habido de todo. Cohetes de Hamas, Israel que dice que se acabó, que ya basta de tregua y que... Bueno, vamos a verlo a continuación. El ejército de Israel ha acusado este viernes al movimiento de resistencia islámica Hamas de violar el acuerdo de tregua temporal en la Franja de Gaza y ha anunciado la reanudación de los ataques después de haber interceptado un cohete que habría sido lanzado desde el enclave. Hamas violó el acuerdo y además disparó contra el territorio del Estado de Israel. Las fuerzas de defensa de Israel han reanudado el fuego contra la organización terrorista Hamas en la Franja de Gaza. Así reza un comunicado publicado en su cuenta oficial de la red social X. Las autoridades israelíes han confirmado la reanudación de los combates apenas minutos después de expirar la fecha límite de la prórroga de la tregua temporal entre las partes y una hora más tarde de la detección e interceptación de un cohete que ha activado las sirenas antiaéreas por primera vez desde el 24 de noviembre. Combates que se han reanudado y que han provocado casi una decena de palestinos muertos, entre ellos un periodista de la cadena de televisión palestina Al-Qsat TV, según ha informado el diario palestino Filastín en su canal de Telegram. Y en la ciudad de Rafah, al sur de la franja, las autoridades han contabilizado ya 4 muertos después de que una bomba alcanzase una vivienda en un barrio céntrico, mientras que otras 3 personas han muerto por los bombardeos en el campo de refugiados de Magazí, en el centro de Gaza. Además, el cuerpo de un palestino ha sido recuperado de entre los escombros en el sur del enclave. Y ya en lo que ofrece la actualidad española tenemos que referirles el accidente que ha sufrido un helicóptero en Madrid, muy cerca de IFEMA. Se trata de un helicóptero que había tenido varios accidentes en los últimos tiempos, por cierto. Hay una feria en IFEMA que tiene que ver con el mundo de los helicópteros. Eso hace que pues por allí hayan confluido estos días atrás y hoy mismo bastantes aeronaves de estas características. La caída se ha producido en plena M40. Se pueden figurar todos el atasco que se ha producido. Lo mejor de todo es que no ha habido que lamentar desgracias personales, tan solo heridas a 3 personas, que es bien poca cosa para lo que han visto ahí en las imágenes, ¿verdad? Bueno, pues nos alegramos de que no tenga que saldarse esto con la muerte de alguien. Y bueno, el 1 de diciembre llega y con el 1 de diciembre, como es lógico, droga. Yo tengo que contarles que hoy no hay viernes, ni lunes, ni martes, en el que no se desarrolle una operación antidroga, aunque somos conscientes de que pues, lo que se incauta y lo que se desmantela, primero está montado otra vez al día siguiente y segundo es una parte pequeñísima de lo que se está moviendo en nuestro país en términos de droga. Como siempre les digo, la droga lleva asociados otro tipo de delitos, pues muchas armas, mucho blanqueo, en algunos casos incluso tráfico de personas. Todo eso es un megamundo en el que tenemos que pelear de otra manera. Por eso les enseño estas imágenes, porque me tienen que ayudar a que los partidos políticos entiendan de una vez que hay que endurecer cosas, que hay que cambiar el paso, porque de otro modo habrá lugares en España donde acaben mandando los narcos, y no la Guardia Civil, y no los juzgados. Eso nos jugamos, nada más y nada menos. Bueno, vamos a ver imágenes de Punta Umbría, en Huelva, unas playas fantásticas, ¿verdad?, en las que hoy han
intervenido una narcolancha. ¿Y qué traía la narcolancha? 374 kilos de cocaína. 3 detenidos, claro, pero es que, ya ven, ¿no? Son todas las costas, son todo el mundo rural donde no paran de caer plantaciones. Eso significa que hay quien piensa que eso es más rentable que trabajar. Esa es una de las cosas. Y como es el miedo el que guarda la viña, pues habrá que hacer que la gente se lo mire más antes de incurrir en los tráficos hoy por hoy declarados ilegales. De todas maneras, tenemos que cambiar el punto de vista de esta sociedad en lo que toca al problema de la droga. De eso no tengo yo ninguna duda y espero que ustedes tampoco. Hoy dejamos el mundo de la droga, aunque no estoy yo seguro que no haya alguno que esté en los dos mundos, pero bueno. Saben que hay una señora en el Parlamento Europeo, la que controla las ayudas, que se ha desgañitado, Holzmeier se apellida. Bueno, pues la señora Holzmeier ha conseguido la mitad de su propósito, porque finalmente el gobierno español, después de requerimientos desde el mes de abril, varios y muy serios, ha entregado la lista no de los 100 receptores o mayores receptores de ayudas europeas, sino tan solo de 61. 61%, sí, pero como el total eran 100, pues son 61 nombres los que ha entregado el gobierno europeo. Todo dentro de un nada transparente proceso de entrega y de conocimiento público de quiénes son. Sabemos que mayoritariamente las ayudas se las han repartido pues ayuntamientos, comunidades autónomas, pues este tipo de instrumentos públicos. Así que las ayudas públicas lleguen a las empresas, eso ha sido no prioritario para este gobierno. Han llegado, pues eso, a entes públicos, como les digo, que no digo yo que no tengan derecho a, pero desde luego no pueden ser de los 100 primeros receptores, no podemos tener más de 60 que sean, pues eso, agentes públicos de la economía. Por cierto, seguramente es interesante lo que van a ver ahora porque es comparativo. Necesitamos saber dónde están los españoles que consumen más agua y necesitamos saber a qué precio la pagan. Ya no entramos en asuntos más complejos, como es el asunto de la calidad. Tampoco en eso estamos en unas sociedades igualitarias. Hay lugares donde la calidad del agua es muy mala, pero bueno, eso lo dejamos para más adelante. De momento van a saber ahora dónde consumimos más agua y dónde la pagan más cara. Este gesto es algo cotidiano y lo hacemos sin darle el valor que merece, porque 3 de cada 10 personas en el mundo, unos 2.100 millones, no tienen acceso al agua potable y disponible en sus casas, y 6 de cada 10 carecen de un saneamiento seguro, según la OMS y UNICEF. Ante la situación de sequía meteorológica que vive España, ¿saben qué comunidades autónomas gastan más agua y cuáles menos? El consumo medio de agua en los hogares fue de 133 litros por habitante y día, la misma cifra de 2018. El análisis por comunidades autónomas debemos hacerlo de dos formas. Si miramos las que más volumen de agua distribuyen es porque también son las más pobladas. Andalucía un 18% del total, Cataluña se lleva un 14% y Comunidad de Madrid también casi un 14%. En el otro extremo, La Rioja un 0,8%, Cantabria 1,6% y Navarra casi un 2%. Y ahora, si analizamos el consumo medio de agua de los hogares, hay diferencias. Los cántabros son los que más agua gastan, con 165 litros por habitante y día, seguido de los de la Comunidad Valenciana, con 157, y los de Murcia. Por el contrario, los consumos medios más bajos son los del País Vasco, Islas Baleares y Navarra, y también Extremadura, 120 en ambas. La diferencia entre la comunidad que menos consume y la que más es de 68 litros, una cantidad llamativa teniendo en cuenta que ambas regiones son además vecinas. Situación de emergencia grave por la que pasamos, por eso las sociedades que tenemos acceso directo a este bien tan esencial para la vida humana debemos intentar no desperdiciarlo nunca y cerrar el grifo. Bueno, y miren, se está produciendo en Dubái, se está produciendo la cumbre del cambio climático, y esto es absolutamente de coña, porque allí llegan los dirigentes mundiales, los que han podido ir, pues en su jet privado, contaminando una barbaridad. Por ejemplo, Sánchez pues ha ido en Super Puma hasta Torrejón, allí se ha subido en el Falcon, que es lo que más le gusta, y ha contaminado para ir a la cumbre climática
pues una barbaridad. Pero no solo él, en Inglaterra están escandalizados porque han ido, Carlos III, el monarca inglés, ha ido en su jet privado, tal, bien. Pero es que Rishi Sunak, el primer ministro, ha ido en otro jet privado. Y es que David Cameron ha ido en otro jet privado. Y bueno, pues los ecologistas británicos están fascinados de ver el compromiso que tiene su país con esto del cambio climático, sobre todo a la vista de lo que les he contado, de los 3 aviones jet bastante contaminantes, los 3. El aeropuerto de Dubái, según cuentan los que están desplazados a la cumbre, está repleto de aviones de dirigentes políticos y o ricachos del mundo que han ido a la cumbre climática y que han dado poco ejemplo. Vamos a dejarlo por ahora en eso. Un ejemplo ridículo, diría yo, de compromiso con el cambio climático. Arranca en Dubái la cumbre del clima, conocida como COP28, y la llegada de los delegados de los países es lo que más está acaparando la atención. Hoy ha sido muy criticado Carlos III, quien ha llegado a Dubái en avión privado, algo que también ha hecho el primer ministro Rishi Sunak o incluso Bill Gates, pero no han sido los únicos. Quien no puede bajarse del Falcon es Pedro Sánchez y en esta cumbre no iba a ser menos. El presidente llegó ayer por la tarde a Dubái y para ello movilizó un Airbus A310, el Falcon y un helicóptero Super Puma. El vuelo hasta Dubái supuso un gasto de 29.808 litros de combustible y la emisión de 82,12 toneladas de dióxido de carbono. Este, por cierto, es el segundo viaje de Sánchez a Oriente Medio en menos de una semana. Sin embargo, esta mañana, con la cabeza bien alta, Sánchez ha apelado a los actores públicos y privados para mitigar los efectos del cambio climático, olvidando, parece ser, que es él mismo quien contribuye a ello. Por lo tanto, resulta paradójico que los líderes pidan en esta cumbre más medidas para luchar contra las consecuencias del cambio climático. El presidente del gobierno tiene previsto reunirse en estos días con otros líderes internacionales como Lula da Silva o Benjamín Netanyahu, y todo ello en plena crisis diplomática con Israel. Bueno, momento para hablar de esta casa. Les voy a rogar encarecidamente que nos ayuden a financiarla, porque si ustedes la eligen como fuente informativa, porque les parece bien cómo tratamos la información y porque además las opiniones encajan con las suyas y no quieren ver otras cadenas de televisión, me lo dice mucha gente en la calle, bueno, pues ayúdennos, échennos una mano a financiar la cadena. Eso es muy simple, se trata de mandar SMS al número 28088. ¿Y cuánto les va a costar? 1,20 €, menos de lo que les costaría invitarme a mí a tomar un café si me encuentran por la calle. Si hay alguno que se plantea, pues hombre, un tipo de relación más intensa, más estable, más sólida, más sensata, más no tan esporádica, ¿verdad? Pues que tome nota del número del Club de Amigos 91 616 2464 y que se haga socio o socia. En fin, serán muy bien recibidos. Por cierto, actividades del Club de Amigos. Hoy es el gran día en Valencia, en la Comunidad Valenciana, debiera decir mejor, porque hoy nos hemos trasladado allí y allí se celebra la cena navideña del Club de Amigos con un gato especial que podrán ver aquí, lógicamente, algunos en directo, esos son los suertudos, el resto lo tendrán que ver por televisión, como yo, a eso de las 21:45, nada de a eso, exactamente a esa hora. Les recuerdo que también está prevista una cena navideña en Madrid el 14 de diciembre a las 9 de la noche en el restaurante Iumbe en el Paseo de la Castellana. Así es que un consejo, no os perdáis las cenas navideñas del Club de Amigos, que están muy bien. Algunos actos culturales, pues el martes, próximo día 12 de diciembre, tenemos una conferencia muy interesante de Miguel Ángel Quintana Paz con un título muy provocador: ¿Cómo ser católico incluso si no crees en Dios? Esta conferencia se puede seguir naturalmente presencialmente aquí en la sede del Club de Amigos o por videoconferencia si es que no vivís en Madrid o no estáis en ese día en Madrid o lo que sea. Además, el miércoles 13 de diciembre cerramos el año de actividades del club con una visita de la mano de Marc Cristóbal por el Madrid de los Austrias. No podéis perderos esta visita, tendrá lugar a las 11 de la mañana, ya podéis inscribiros y seguro
que le sacáis muchísimo provecho porque ella cuenta las cosas maravillosamente bien. Y se me ha olvidado una cosa importante, no sea que toque y alguien me diga, es que usted se olvidó de decirlo. No, podéis compartir la lotería con nosotros. La suerte es loca y a cualquiera le toca, se suele decir, ¿verdad? El número de entrada es bonito, esto no me lo puede discutir nadie, es 61-241 para el 22 de diciembre, la lotería de Navidad del Toro Televisión. Y ahora nos vamos a una pausa publicitaria, luego abriremos la mesa de análisis político. ¿No aportas algún tipo de trabajo real? ¿Alguna experiencia con niños? Acabo de terminar la carrera y no se ha dado la oportunidad. Ya, entiendo. Bueno, sí, conozco el caso de Sonia. Un caso como el de otras muchas chicas que tienen que dejar de ser niñas demasiado pronto. Sonia se volcó en los estudios, pero con demasiada autoexigencia en el colegio y en casa demasiada responsabilidad. La acompañamos durante toda su vida escolar, trabajando su autoestima para que pudiera terminar sus estudios. ¿Y qué fue de esa niña? Bueno, pues hoy está aquí sentada, dando las gracias por toda la ayuda y preparada para ayudar a que chicas como ella, a pesar de todo, puedan sonreír a la vida. Bueno, Sonia, estamos en contacto. Muy bien. ¿Puedo abrazarte ya? Yo creo que sí, ¿no? ¿Quieres desconectar? Ven al restaurante El Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. En El Torreón ya puedes organizar tu cena de Navidad o comida de empresa con menús a partir de 40 euros. Haz tu reserva, te esperamos. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único. Es más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato, muy importante para tu organismo. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, aptos para diabéticos, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Pues son las 7:47 minutos, abrimos ya la mesa de análisis político. Les presento a mis invitados. Me honran estos invitados hoy. Don Ricardo Ruiz de la Serna, querido amigo, abogado, hombre libre pensador donde los haya, que, bueno, pues espero incorporarte más a menudo a partir de que tus clases lo permitan. Sí, ahora que termina el semestre será un honor venir, claro que sí. Don Luis Uñer, economista y vicepresidente de Acción Liberal. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Luis, por estar aquí también. Pues muchas gracias y muy buenas tardes. Bueno, luego hablaremos de cierta medalla que ronda en esta mesa, pero vamos a empezar por donde más duele, ¿no? No les voy a hablar todavía de la ruptura diplomática con Israel, casi con Italia incluso. Ayer fue un día grande para Pedro Sánchez, de eso no cabe duda. Les voy a hablar del traspiés que hemos visto todos, la falta de credibilidad global de un tipo muy importante en este gobierno, Félix Bolaños. Ayer estuvo el tiralevitas de Pedro Sánchez, ayer estuvo por Bruselas contando la ley de amnistía a varios líderes políticos, entre ellos el comisario de Justicia Didier Reynders, que es un hombre, como saben, belga. Bueno, él salió diciendo, oye, nada, esto lo tengo yo, vamos, comen en mi mano. Me han dicho que ningún problema, que la ley, la ley les parece maravillosa. Y en términos bruselenses, que alguien salga 24 horas después a decir de eso nada monada, eso sí, eso es rupturista. Eso no pasa nunca. Tienen que estar cabreados para hacer eso. Y siendo viernes hoy, sin embargo, así ha sido. Un portavoz oficial de la Comisión Europea ha salido para decir, oiga, que de esto nada, ¿eh? Esto que dice este tío, absolutamente falso, de toda falsedad. Y allí son bastante diplomáticos a la hora de estas cosas. Véanlo.
cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España. Cero preocupación. Cero. Ninguna. Así, en modo triunfalista, se manifestaba ayer Félix Bolaños tras verse con el comisario europeo de Justicia. Aseguraba que Europa tiene cero preocupación por la ley de amnistía. Unas declaraciones que hoy desde Bruselas han desmentido rotundamente. We have questions and that we want to continue the conversation with the Spanish authorities. Also our analysis is ongoing. So in that sense, the Commission has not said that the amnesty law does not raise any concerns. Como ven, estas afirmaciones desmienten lo que ayer aseguraba Félix Bolaños. Pero el ministro, lejos de avergonzarse, ha preferido reafirmarse en sus palabras. No hay ninguna preocupación en la Comisión Europea con la salud y con la fortaleza del Estado de Derecho y de la separación de poderes en España. Ninguna preocupación. Una polémica en la que Vicente Guilarte, el presidente interino del CGPJ, no ha dudado en pronunciarse. En Europa hay cero, pues mucho mejor que haya cero, lo dudo. También lo ha hecho el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que acusa a Bolaños de desinformar y corregir a Reinders. Y lo que está haciendo la Comisión Europea es esperar a conocer el texto definitivo de esa ley para estudiarla y pronunciarse. Por tanto, lamento que el señor Bolaños venga a desinformar a los ciudadanos españoles y venga a corregir lo que el señor Reinders ha dicho por escrito. Aunque esta no ha sido la primera vez que desde Europa han llamado la atención del Gobierno. Este verano, Bruselas volvió a desmentirle en público, asegurando que Pedro Sánchez sí prometió cobrar por las autovías en 2024. De momento, Bolaños y Reinders volverán a reunirse en Bruselas el próximo lunes en un Consejo de Justicia. Luis Suñer. Bueno, ya conociendo al señor Bolaños, ya sabemos que el engaño es parte de sus maniobras habituales. Entonces, bueno, pues cualquier cosa que diga normalmente hay que considerarla, pues o bien es mentira, o bien es un engaño, o bien una manipulación. Si bien en Europa al final el proceso pues para analizar la ley de amnistía no va a ser corto, porque todos los procedimientos europeos, bueno, pues al final son largos y son rigurosos también, pero son largos. Entonces, bueno, yo lo que me imagino es que el Gobierno va a meter el acelerador ahora para intentar aprobar la ley cuanto antes y evitar cualquier interferencia de la Unión Europea, que posteriormente sí vendrá y dirá, ¿no? Pero es una falta de capacidad diplomática. Él, al salir de la reunión simplemente diciendo, pues los he encontrado receptivos, les he explicado lo que es la ley desde el punto de vista del Gobierno y creo que me voy de aquí pues con la satisfacción del deber cumplido, porque pues hemos conseguido lo que queríamos, que es que Reinders y todo el entramado bruselense conozca de primera mano lo que pretende el Gobierno con esta ley. Si se hubiera quedado allí, nada que decir, pero no ha sido así. No, lo que pasa, Xavier, es que en los últimos días, con lo cual podríamos decir desde el comienzo, cada paso que este Gobierno da socava la credibilidad de España. Es decir, el problema no radica solamente en lo que hace Bolaños o en lo que hace el propio Pedro Sánchez, sino en el daño que le están causando a la imagen exterior de España. Al final, España está dando la impresión no solamente de que su Gobierno no es serio, sino de que España como Estado, con el Gobierno que tiene al frente, tampoco lo es. Y luego, mencionaba antes Luis una cosa sobre la que quería volver un momento. Nos estamos acostumbrando a que el Gobierno de Pedro Sánchez, fíjate que me ha traicionado el concepto de Zapatero, era igual. Sí, a mí me suele pasar con Feijóo y Rajoy. ¿A ti también te pasa? A mí también. Tengo que hacer que mienten. Y que por lo tanto, en realidad no importa demasiado lo que digan, porque probablemente sea mentira. Esto es la primera vez que sucede. Esta asunción de que digan lo que digan va a ser falso, de que digan lo que digan no se puede creer, no se daba ni con Zapatero. Pues si te acuerdas, sobre todo en el segundo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, había una diferencia entre los que se consideraban serios, en el sentido de gente, estoy acordando de Pedro Solbes, en el sentido de que se decía, no, pero a Pedro Solbes lo toman en serio. Pedro Solbes luego puede equivocarse, pero no miente sistemáticamente. Y luego mentirosos compulsivos que había también en aquel gobierno. Pero es que aquí son todos. Es que no hay ninguno en el que uno pueda decir, no, lo que está diciendo en este momento, esto es cierto. Uno puede confiar en que el Gobierno dice la verdad. Y llevan así desde la pandemia.
Lo que pasa es que para el que no está metido en la pomada y sigue esto diariamente y sabe qué opinan unos y otros, tú escuchas a Bolaños y sales con la conclusión de que efectivamente ha convencido a la Comunidad Económica Europea de que es tan buena la ley de amnistía. Y luego, el desafiar el marco de referencia, podríamos decir. Todos ustedes saben que en el territorio jurídico, pues la ley tiene lo que tiene, no la consideran constitucional, no cabe en la Constitución. Ayer se lo oíamos decir a Francisco Pérez de los Cobos, que fue presidente del Tribunal Constitucional, de una manera que a mí me gustó mucho. Pero bueno, se lo hemos oído decir, oiga, a las 4 asociaciones de jueces, incluido Jueces y Juezas para la Democracia, está en eso. Se lo hemos oído decir a las asociaciones de fiscales, se lo hemos oído decir a muchos colegios de abogados, se lo hemos oído decir a tantos que no tenemos ninguna duda sobre la opinión libre de la gente del derecho respecto de esto. Entonces, ¿a qué viene desoír eso? Búscate otro argumento. ¿A qué viene desoír eso como ha hecho la tercera autoridad del Estado? Fíjense a dónde hemos llegado, que es Francina Armengol, la presidenta del Congreso. Escúchenla y vean cómo esto nada sirve para nada. Para hacer posible el consolidar nuestra democracia, el hacerla más fuerte, es necesario que la ciudadanía se sienta muy cerca de sus instituciones, también del Poder Judicial. Y es muy importante que la ciudadanía valore eso, porque si no, una democracia, sin que la ciudadanía sienta que el Poder Judicial es independiente, es una democracia que tiene peligros. Y, por tanto, todo eso tenemos que trabajarlo conjuntamente. Todos los poderes del Estado, todas las instituciones, eso quiere decir todos los representantes, de alguna manera, de la ciudadanía. Claro, claro, y qué transparentes y qué libres son, ¿eh? Fíjate, hay un diplomático que llevaba una oficina importante en el Ministerio, que opinó por escrito sobre la amnistía y ahora está en galeras. En galeras. Galeras quiere decirse pues que le han quitado de su oficina y lo han mandado a labores, bueno, pues eso, no tan felices. Luis. Sí, abogar por un poder judicial independiente cuando has nombrado al fiscal general del Estado que has nombrado, el cual ha sido, o sea, el propio Tribunal Supremo, creo que ha sido el Consejo General de Poder Judicial, ya ha dicho que no es idóneo. Entonces, cuando has nombrado a la presidenta del Consejo de Estado, ¿no? Y esta vez sí, creo que no me equivoco, el Tribunal Supremo, pues tampoco la considera idónea, ¿no? Y hacer propaganda de que tenemos que tener un poder judicial independiente, pues cuando menos resulta bastante contradictorio, ¿no? Cuando más, pues sabemos que realmente lo que están intentando es invadir, ¿no? Y controlar pues ese poder judicial. Colonizar, le llaman ahora. Sí, le llaman colonizar. El eufemismo es bonito. Por cierto, dice Bolaños, es que Bolaños da unas glorias, da unas tardes, dice Bolaños que el Tribunal Supremo es un tribunal independiente privado. Mira, nadie cree que en España la Fiscalía sea independiente. El propio Pedro Sánchez dijo, y al fiscal general del Estado quien lo nombra. Pero el Poder Judicial es distinto. En el Poder Judicial uno todavía puede encontrarse cierta barrera y cierto control a la acción del Gobierno. Por eso esta sentencia del Supremo ha sido tan importante. Porque la sentencia del Supremo, que anula un nombramiento que el Gobierno al final había colado como un nombramiento discrecional, demuestra que sigue habiendo jueces capaces de hacerle frente a las cacicadas del Gobierno. En Berlín hay jueces. Hay jueces en Berlín. Y el Poder Judicial es lo único que va quedando. Fíjate que la politización del Tribunal Constitucional, que no es Poder Judicial, aunque sí es un poder jurisdiccional, pero no forma parte de la estructura del Poder Judicial. El intento del asalto al Consejo General del Poder Judicial. El intento de control del Tribunal Supremo. La deslegitimación de los jueces desafectos al Gobierno a través de afirmaciones como estas, que dan a entender que los ciudadanos no perciben al Poder Judicial como independiente. En realidad lo que no perciben como independiente es a la Fiscalía, que depende del Gobierno. Todo esto está produciendo, está creando en España que las pocas instituciones que realmente eran prestigiosas entre los ciudadanos, estoy pensando también en la Policía Nacional, fíjate el nivel al que hemos llegado. Lo de Ferraz es un escándalo. Claro.
vayan generando un sentimiento de alienación respecto de los ciudadanos, de que también estos son iguales. Que esto al final beneficia al gobierno, porque al gobierno le interesa que las instituciones se hundan para reconstruirlas a su imagen y semejanza. De esto se trata. Por eso la situación, la hora que atraviesa ahora España es tan grave, porque el gobierno está emprendiendo un asalto de las instituciones, sirviéndose de su posición de poder para dinamitar el sistema desde dentro. Desde luego, eso cada día nos va quedando más clarito. Por cierto, el nuevo ministro, Óscar Puente, nos engañaba, porque decía que había hecho un máster y no sé qué, y hemos descubierto que eso es más mentira que la tesis doctoral de Pedro Sánchez. En realidad lo que hizo fue un cursillo en una fundación naturalmente socialista, y eso es lo que exhibía como lo más importante de su capacidad académica, Óscar Puente, que está ahí porque ya saben ustedes por qué está ahí, porque se portó como un chuleta de barrio en el debate de Feijóo, la investidura de Feijóo fracasada, y pues ha recibido su premio, el premio del gran César, que da y quita. Pero da y quita mal, porque oye, si la señora Magdalena Valerio no tiene los méritos, pues busca otro que sí los tenga. No, ¿qué más da, hombre? ¿Quién se va a atrever? Bueno, y una pequeña fundación. Por eso, a la hora de establecer quiénes han sido los héroes de este periodo negro de la historia de España, se les van a olvidar la mayor parte de los nombres. Y eso no sería justo tampoco, porque es pues Diego Pérez de los Cobos, Solito, como Gary Cooper, Solo ante el peligro, es pues en este caso una fundación pequeñísima que dice, oiga, pero vamos a ver, ¿esto qué es? Esto de Magdalena Valerio al frente del Consejo de Estado, pero esto no es una jurista de reconocido prestigio, pues no cabe, ¿no? La fundación en cuestión se llama Hay Derecho. Hay derecho hay derecho y hay obligación por parte de los que somos periodistas serios en este país en quitarnos el sombrero, porque este tipo de procedimientos es muy difícil, muy engorroso, lleva mucho tiempo y es costoso, claro, y es costoso. Del mismo modo que hay que reconocerle a un fiscal que fuera el que, por razones profesionales, que yo comprendo perfectamente, tuviera la gallardía de irse a la sala contencioso administrativa del Tribunal Supremo y decir, oiga, lo de Lola Delgado no, porque no tiene ninguna experiencia en esto y porque no es especialista en esto y porque su nombramiento al frente de la sala de lo militar, que era lo de menos, porque de lo que se trataba era de ascenderla a la máxima condición en la Fiscalía, esto ni hablar. Y va y lo gana, Bueno, pues así se hace un país. Me encanta que sea la sociedad civil la que haya asumido el gran control de lo que ha sido el sanchismo. Fíjate, Xavier, que si hay algo positivo que se puede sacar de este tiempo aciago es precisamente la activación de la sociedad civil. Antes mencionabas las protestas de Ferraz. Y en Ferraz lo que hay es la sociedad civil. Gente que proviene de entornos muy diferentes, que durante mucho tiempo uno podría decir que incluso no han colaborado entre sí o no han compartido entre sí un espacio de activismo, se han puesto en movimiento frente a la amnistía. Y es algo que, me atrevería a decirte, es novedoso en cuanto que a mí me recuerda lo de 2017 en Cataluña, cuando inicialmente es la sociedad civil la que sale detrás del rey. 1 millón de personas. Y después llegan los partidos políticos. Y ahora está pasando algo parecido. La sociedad civil se moviliza y frente a ella el gobierno utiliza todos los resortes, todos los recursos del Estado, empezando por la deslegitimación, o el intento de deslegitimarlos, y terminando con la violencia que mencionábamos antes. Usted tiene muy buena memoria y me consta. Archive los apellidos Soto Seoane. Soto Seoane. Dentro del mundo policial, y verá usted qué cargo tan suculento le van a ofrecer en días próximos, porque es el jefe policial en Madrid. Y de él depende todo el despliegue, a veces desmedido, a veces truculento, a veces moviendo, por ejemplo, pues a los ultras de los clubes de fútbol para que vayan ahí a hora convenida, reciban un mensaje y empiecen a echar bengalas, botellas y a producir el caos. Bueno, eso, claro, hay que premiarlo cuando uno está dispuesto a socorrer al gobierno de esa manera, bueno, pues unos dirán, algunos policías dicen que eso es ensuciar el uniforme.
Bueno, yo ahí no entro, no lo sé. Lo que sí sé es que eso tiene premio. Con Sánchez estas actitudes siempre tienen premio. Luis. Sí, antes quería, para no olvidarme, hacer una pequeña precisión sobre el currículum de Óscar Puente, ¿no? Que efectivamente es muy probable que ese cursillo sea lo más importante en su currículum académico, ¿no? Y entonces un pequeño cursillo en Máster en Dirección Política por la Fundación Jaime Vera. Exactamente, pues eso. Seguidamente, con el tema de, siguiendo con Bolaños, ¿no? que es un personaje al que yo le tengo cierta admiración, ¿no? Cuando ya decía Tocqueville que el servidor público tenía cuidado, ¿no? De no extralimitarse cuando una persona privada, ¿no? Podía dirigirse a la justicia y hacer una reclamación. Este hombre, ¿no? Que lo que nos viene a decir, aunque confunde en su expresión, ¿no? Al Tribunal Supremo con una entidad privada, lo que se está refiriendo es que hay una entidad privada que puso una reclamación, ¿no? Entonces, este señor supuesto o presunto demócrata, ¿no? Lo que pretende, ¿no? Al final es que nadie moleste, ¿no? A los políticos socialistas. Y eso es lo que se deduce de sus declaraciones. Ese es el camino conducente a lo que usted decía antes, romper, claro, destrozar, triturar el Estado para luego hacer uno que sea, pues no sé si bolivariano, pseudocomunista. No, y emplear recursos en la destrucción de la persona. Es decir, a propósito de las protestas, ha habido personas a quienes se ha atacado en su vida, en sus creencias, en sus ideas. Se los ha presentado como radicales, como ultras. Esto está sucediendo, ha sucedido en los días pasados y está sucediendo. Fíjate la situación a la que hemos llegado, que se despliega a la policía para evitar que la gente rece el rosario. ¿Se ve? Hoy ha ido el delegado del gobierno a la puerta de una clínica abortista a decir que se iba a reunir con las autoridades policiales para evitar lo que él llama, por supuesto con falsedad, actos de acoso, que en realidad es la gente que va a rezar a la puerta de las clínicas abortistas. Fíjate el grado de compromiso de derechos fundamentales que es la propia libertad religiosa a la que se ve comprometida. Y esto está sucediendo y no llevamos ni 6 meses de gobierno de Pedro Sánchez. Tú figúrate lo que nos cabe esperar. Tú figúrate lo que puede ser una legislatura así. Yo me acordaba en estos días, que estoy seguro que vosotros acordáis también, ¿os acordáis cuando en una manifestación de víctimas del terrorismo se detuvo a 2 militantes del Partido Popular porque decían que le habían pegado a José Bono? Sí, se demostró que era falso. Eso se demostró, le costó el cargo al delegado del gobierno. En aquel momento hubo una ola de indignación, le costó el cargo al delegado. Ahora estamos viendo identificaciones de personas que pasan por allí, cargas policiales donde pegan a gente que no está haciendo nada, que no se está moviendo, que no se está manifestando. Vemos identificaciones de gente que está rezando el rosario. A una señora el otro día la detuvieron. Vemos esto y yo echo en falta esta ola de indignación. Es como si hubiera una aceptación de que el gobierno va a acabar haciendo lo que le da la gana. Y por eso es esperanzador que la sociedad civil reaccione. Porque otros cuerpos, otras instituciones que uno esperaría que reaccionasen, no lo hacen. Estoy pensando, por ejemplo, antes mencionabas el tema de los medios de comunicación. Yo echo en falta más opiniones críticas, que esto lo denuncio. Sí. ¿Y sabes qué mundo nos ha fallado más clamorosamente, desde mi punto de vista? Los rectores de las universidades. Sí, el mundo universitario. El mundo universitario es clave en todo esto. Y no abre ni la boquita. Nada. Nada. Algunos alumnos, eso sí, claro, pero eso no cuenta. Son los rectores los que tienen que decir qué. Y no están ahí calentitos, calentitos. Bueno, y desde luego hay que ir a ver qué nos pasa con Israel. No nos pasa nada, lo que nos pasa es que tenemos un presidente del gobierno que es un metepatas y que además insiste en el error. Y el error nos ha llevado a que Israel haya decidido retirar a su embajadora. España está envuelta en una crisis diplomática. Todo empezó con las declaraciones del presidente del gobierno posicionándose sobre el conflicto. Más tarde las hizo en Israel. Israel, y lo hemos dicho desde el comienzo de estos terribles ataques, tiene derecho a defenderse. Pero Israel también debe adherirse a la ley internacional, incluyendo la ley internacional humanitaria. La respuesta no puede implicar la muerte de civiles inocentes en Gaza, incluyendo a miles de niños.
Por el contrario, en su visita a Palestina afirmó que la posición de España es clara. Se debería ofrecer al pueblo palestino un futuro de esperanza. Pidió su reconocimiento de forma unilateral, tras sus reiteradas declaraciones apuntando principalmente a Israel en cuanto a no cumplir el derecho internacional en Gaza, además de convocar a la embajadora española en Israel para una conversación de reprimenda, ha tomado una decisión. Tras las escandalosas declaraciones del presidente del gobierno español, que una vez más repitió acusaciones infundadas, he decidido convocar a nuestro embajador en España para consultas en Jerusalén. Israel está actuando y seguirá actuando de acuerdo con el derecho internacional y continuará la guerra hasta que todos los rehenes sean devueltos y Hamás sea eliminado de Gaza. La embajadora Rodica Radian Gordon regresa a su país e Israel abandona su relación diplomática con España. Netanyahu también recrimina la falta de una condena firme de la masacre del 7 de octubre ejecutada por Hamás. En la visita oficial que les hizo Sánchez, los israelíes le pusieron un vídeo sobre lo ocurrido aquel día para hacerle ver el por qué estaban atacando en Gaza. Sánchez lo cuenta como algo sin importancia. Les cuento una anécdota. En la reunión que tuve con el primer ministro Netanyahu en Israel, tuve que visionar durante 20 minutos atentados y crímenes de Hamás en Israel. Lo ve como una anécdota, pero sus declaraciones sí las han tomado en serio desde Israel y por ende han tomado la decisión de que su embajadora en España regrese a Tel Aviv. Ahora van a ver el tuit, anuncio de esta retirada del ministro de Asuntos Exteriores de Israel y para allá que se ha ido ya la embajadora Eli Cohen, que la conocemos porque hizo declaraciones al principio de esta crisis en Gaza. Esto viene de antiguo. Yo se lo he contado muchas veces. Tardó 15 días en hacer una llamada muy sencilla que hacen todos los líderes políticos, especialmente si eres presidente de turno en Europa, estás obligado a hacerla, expresando tu solidaridad con el pueblo de Israel el día siguiente o el mismo día que se produjeron pues, las 1.400 muertes por la invasión de los terroristas de Hamás. Eso no fue así. Le tuvo que llamar Emmanuel Macron para decirle, oye, vamos a ver, chico, ¿qué problema tienes? ¿Por qué no llamas? ¿Por qué no le dices a Netanyahu lo que se dice en estos casos? Algo que la verdad compromete poco a los políticos en general. Pero él no quería. No, bueno, la semana que viene ya le llamaré. Al final le tuvo que llamar Olaf Scholz, que es mucho más duro, más correoso, no está con las cosas de Macron, ¿no? Y le dijo, tú llamar mañana. ¿Cómo? Sí, mañana, temprano. Y llamó, pero llamó de aquella manera. No crean ustedes que se disculpó por llamar 15 días tarde, no, que va. Y luego el viaje y toda la pantomima del viaje, impidiendo a un periodista de ABC que se subiera al avión, que lo sacaron del avión. No, tú no vienes. ¿Esto qué es? ¿Este es Maduro o es Pedro Sánchez? Ricardo. Y los demás periodistas se quedaron, ¿eh? Sí. No hubo ninguno que llegara y dijese, no, mire, la libertad de expresión y de información se defiende con todos. Ahí hay un motivo también para la reflexión. Pero fíjate que hay un fondo aquí ideológico. Pedro Sánchez tiene en su gobierno a una ministra como Sira Rego que directamente ha tomado partido, directamente, y que utiliza sus redes sociales y sus medios sociales para tomar partido. Han abrazado una narración que viene de la Guerra Fría, en la cual esto es un conflicto entre ricos y pobres. Y los pobres, en cuanto pobres, este es el relato, no digo que sea la verdad, en cuanto pobres tienen la razón. Y a partir de aquí, todo lo que Israel sufra a los ojos del gobierno es algo que debe ser matizado y por lo tanto hay que contextualizar los atentados terroristas, así se construye el relato. Y todo lo que los palestinos sufran es independiente del modo que tiene Hamás de conducirse. Cuando la realidad es que Hamás opera de modo que el número de víctimas civiles se dispare porque los utiliza como escudos humanos. Sí. Y todas las veces que han tratado de construir un relato alternativo, los hechos lo han refutado, porque el cuartel general de Hamás, los centros de mando están bajo los hospitales, los sótanos de Al-Shifa, los arsenales están junto a colegios, junto a guarderías. Y esto cortocircuita el relato ideológico que el gobierno ha abrazado. Un relato que, por cierto, no era el histórico del Partido Socialista. Hay que recordar que las relaciones de España con el Estado de Israel se establecen con un gobierno socialista, Felipe González. Sí. Felipe González. Han traicionado un legado que sus propios compañeros de partido habían contribuido a crear.
no solo eso, sino que lo que tiene dicho el 40 Congreso del PSOE es bien distinto a lo que está haciendo Sánchez ahora. Pero bueno, él es muy de cambiar de opinión. Es que el Congreso del PSOE a Pedro Sánchez. Ya. Luis. Bueno, es muy típico en la izquierda no es el qué, ¿no? Es el quién, ¿no? Es decir, califica de anécdota pues unas atrocidades, ¿no? que le hacen visionar, ¿no? Pero ese qué no le importa, ¿no? Le importa el quién y a quién es al que debe apoyar. A mí me da la sensación, ¿no?, de que ese liderazgo que perseguía o ese en la prensa se ha aparecido, ¿no? Es decir, ¿cuál es el siguiente paso? Pues liderar alguna organización, ¿no?, importante como la OTAN o como la que sea. Pero al final son organizaciones del mundo occidental. Entonces el hecho de que haga, no es un viraje probablemente, sino el que ponga tanto énfasis en liderar, ¿no?, todo lo que las democracias occidentales pues no lideran, ¿no?, pues lo que me hace pensar, ¿no?, es que ya está pensando, ¿no?, en que su siguiente paso pues no va a estar, ¿no?, en un puesto, ¿no?, de relevancia, ¿no?, internacional. Bueno, eso es evidente. Después de esto, después de la crisis con Israel, de una crisis política con Italia. Con Italia. Después de la ambigüedad de muchas de sus conductas, porque no es solo lo que hace, antes mencionamos lo de la llamada a Netanyahu, es también lo que no hace. Sí. Son los silencios cómplices. Esto lo desacredita en cualquier órgano internacional, lo desacredita ante cualquier gobierno de los que hasta ahora podían considerarse homologables, ¿no?, o homólogos del español. Él hace un tablero mediocre y corto de vista y dice, a ver, ¿en España qué hay más? ¿Partidarios de los palestinos o de los israelíes? De los palestinos, pues ya está, me meto en esto y a mí me da igual. Bueno, en fin, vamos a una pausa de publicidad. Hoy en Recomendaciones del Toro por España les hablamos de Sabores Sierra de Madrid. Algo está pasando, pero no son los cuernos que se imaginan. Póngale los cuernos a su embutido de siempre y prueben Sabores Sierra de Madrid. De ternera, ciervo, corzo, jabalí. Lo elaboran con la mejor selección de carnes. En marzo de 2023, su chorizo de ternera IGP Sierra de Guadarrama ha sido galardonado con el primer premio al mejor chorizo del mundo en categoría especial y su chorizo de cerdo ibérico con el tercer premio. Aprovecha ahora y consigue Sabores Sierra de Madrid, embutidos premium de la Sierra de Guadarrama. Es una recomendación del Toro Televisión. Play music. Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. Tendrás jamón, ¿no? El jamón sí, de siempre, sí. José, ¿me lo envuelves? Hombre, Emilio Gutiérrez estaba. Venga, no me va a decir el chaval. ¿Se refiere a mí? ¿Qué haces aquí? Por si cortabas el jamón. Perdonad, ¿me puedo hacer una foto? Sí, claro, sí. Perfecta. Para mí que no se ha cortado. Como unas lascas de legado ibérico. Esta es de una Hanfluencer. El legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. Perdonad, ¿me puedo hacer una foto? Sí, claro, sí. Perfecta. Para mí que no se ha cortado. Esta es de una Hanfluencer. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. Desde 1958, la marisquería Rafa en Madrid se ha caracterizado por la primera calidad de sus productos, entre los que puede encontrar guisos, carnes de primera calidad, pescados y los mejores mariscos de nuestras costas.
Todo elaborado a base de recetas tradicionales. Podrá disfrutar de sus deliciosos platos en la barra, en su preciosa terraza o en alguno de sus salones privados. Le esperamos en Rafa, calle Narváez 68. No se pierda los sabores de la buena cocina. Todos alguna vez hemos mirado al cielo y nos hemos preguntado hacia dónde iba ese avión. Y la respuesta era que cada persona, a pesar de seguir un mismo camino, llegaba a un destino diferente. Que no volamos a lugares, sino a personas, a momentos, a sensaciones. Porque hablar tu mismo idioma también es entender que existen tantas formas de viajar, como maneras de vivir. Es conocer el significado de todo aquello que nos importa, que nos hace ser como somos y nos hace sentir como sentimos. Plus Ultra Líneas Aéreas. Hablamos el mismo idioma. El producto de temporada y sugerencias semanales según el mercado aportan dinamismo a la carta de Calisto. Nos ofrece una cocina que huele a tradición con toques vanguardistas. Está ubicado en Chamberí, uno de los barrios más emblemáticos de Madrid. Descubra el restaurante Calisto. Al final, para hacer cosas muy modernas, creo que lo más importante es tener como referentes a los clásicos. Recomendaciones del Toro les hablamos de Olvida el tabaco, método líder desde hace 13 años para dejar de fumar con una sola sesión de láser. Es absolutamente inocuo, apto para embarazadas sin contraindicaciones. Son muy recomendados por el boca a boca. Olvida el tabaco, fuera ansiedad, sin medicación y sin dolor. Es una recomendación del Toro Televisión. Vamos a volver a hablar un poquito de Europa porque para que vean ustedes quién y por qué juega sucio. Cuando le convenía a Pedro Sánchez pues que el catalán fuera incluido entre las lenguas oficiales en Europa, Álvarez, que es un radical aunque no lo parezca, me lo cuentan quienes estaban con él afiliados a algunas agrupaciones del PSOE. Menuda la criatura. Álvarez amenazaba a diferentes países como Bulgaria o Rumanía con vetar su entrada en el acuerdo Schengen si no apoyaban la inclusión del catalán en Europa. Eso es jugar sucio, de eso no hay ninguna duda. Y mucha gente piensa que, bueno, que Europa no actuará en esto de la amnistía, que Europa no puede, aunque quiera. Eso, lo segundo es falso de toda falsedad, lo primero está por verse. Pero usted que ha recibido una medalla del gobierno de Hungría, muy merecida, porque alguien que empieza a intentar controlar el idioma magia merece no una, sino varias medallas. Le quiero preguntar directamente, ¿por qué se quedaron sin fondos europeos en Hungría, en Polonia, y cómo se amenazó por una amnistía a las autoridades de Rumanía? Eso lo ha hecho Europa. Sí, desde luego. Es más, tanto en el caso de Polonia como en el caso de Hungría, con una motivación fundamentalmente política. En un caso, por la decisión que Polonia, en ejercicio de sus competencias como Estado soberano, había adoptado en materia de reforma judicial, y en el caso de Hungría, por las reformas en materia de modelo de sociedad, ¿no? Y el caso de Rumanía es algo diferente, porque en el caso de Rumanía sí había un proyecto de ley de amnistía, y la crítica que se hacía desde Europa, figúrate si lo comparas con España, la crítica que se hacía era que era una ley que ciertos políticos habían aprobado en su propio beneficio. Para amnistiar a políticos corruptos. Sí, pero es que en este caso, pero no es solo para amnistiar a políticos corruptos, es para amnistiar a políticos corruptos para continuar en el gobierno. Claro. Es decir, la utilización de los recursos del sistema para dinamitar el sistema, para acabar con el Estado de Derecho. Parecido a lo nuestro. Lo que pasa, bueno, es que me atrevería a decirte, Xavier, que en este caso lo único que quizá pueda poner a Pedro Sánchez en una situación
no diré que mejor, pero pueda darle cierto oxígeno, es la afinidad ideológica con la Comisión Europea. Es decir, al final hay un modelo de sociedad que Pedro Sánchez quiere implantar en España que está inspirado en las políticas progresistas que emanan la Agenda 2030, la transición verde, etcétera. Puede que esto le dé algo de oxígeno. Pero si vamos a la credibilidad de las instituciones, España está en una situación de una enorme vulnerabilidad. Enorme. Antes hablábamos de la candidatura de Pedro Sánchez a posibles organismos internacionales, pero fíjate la credibilidad del Estado de Derecho en España. Vamos a ver cómo nos ponen el informe sobre el Estado de Derecho de 2024. Se hace un informe anual. Vamos a ver cómo nos ponen. Tú figúrate que hoy por hoy el asalto del Partido Socialista a los órganos del Estado es total. No hay un solo nivel del poder en el que el Partido Socialista no trate de infiltrarse. Antes recordabas con mucha generosidad la medalla de la República de Hungría. En una entrevista que le hacían a Víctor Orbán advertía que por mucho que se pudiera ver en la política húngara un debate en torno al modelo de sociedad, etcétera, en comparación con lo que se hace en otros países, Hungría es un país relativamente estable desde el punto de vista político. Si lo comparamos con España, con lo que estamos viendo, la Fiscalía, ya decía antes, que nació sin independencia, pero el asalto al Constitucional, el asalto al Consejo General del Poder Judicial, la deslegitimación, el intento de deslegitimar a las asociaciones de jueces, esto es una cosa que está poniendo a España en una situación verdaderamente muy difícil a la hora de salvar la cara del Estado de Derecho. Esto es lo que le ha dicho Tajani. Tajani al final, ¿qué le ha dicho a Pedro Sánchez? En Italia se respeta el Estado de Derecho. ¿Y en España? ¿Pueden ustedes decir lo mismo? Luis, ¿Sí? lo más grave de todo es que incluso Sánchez en entrevistas en televisión española asume esto de la lawfare con una naturalidad que es, bueno, y que nadie reacciona, ¿eh? Él dice que no, que las instituciones actúan a veces pues por motivos políticos, pues que radicalmente es así. Sí, al final van aflorando pues todas estas cuestiones que previamente han negado, ¿no? Hablábamos de la ley de amnistía y en la ley de amnistía parece que imagino que Conde Pumpido es el que lo ha puesto, que es plenamente constitucional, ¿no? En su preámbulo, y dicen que ahí no aparece nada sobre la guerra judicial o contra los jueces, ¿no? Por poner una terminología española más castellana, y efectivamente pues va apareciendo. En realidad sí han acordado, ¿no? con los independentistas catalanes, con los golpistas catalanes, ¿no? El ejecutar una serie de cuestiones. El texto es está muy claro. La amnistía, habla incluso de efectos penales contra el ir contra los jueces y perseguirlos, ¿no? Para controlarlos. Veremos seguidamente pues el tema de las cesiones fiscales o cesiones, llamémosle el 100% de los impuestos. Seguidamente veremos el tema del referéndum, y aunque te lo niegan antes, ¿no? Sabes, ¿no? Y yo soy economista y me gusta la estadística, y por eso decía antes, cuando para mí siempre mienten, suelo concluir que siempre que van a mentir porque el 90 o 95% de las veces anteriores han mentido. El 90-95% de las veces anteriores han negado que estas cuestiones van a ir adelante, y vamos viendo cómo van entrando una detrás de otra, ¿no? Yo sin argumento estadístico estoy convencido de que mienten siempre. Lo más, sin argumento estadístico. Yo estoy radicalmente escandalizado con esta asunción del lawfare anterior por parte de Pedro Sánchez, y sobre todo de la explicación, porque él dice, vamos a ver, primero, las instituciones han sido pues conductoras de ciertas causas políticas, o se han dejado instrumentalizar, creo que fue la frase exactamente, para que pues prosperasen determinadas causas políticas. Y pone un ejemplo. Bueno, fíjese usted que la policía actuó en beneficio del Partido Popular en un caso de corrupción. Bueno, pero vamos a ver, presidente Sánchez, es que usted está en la Moncloa porque hubo un juez que amorcilló en una sentencia a un tal de Prada, amorcilló en una sentencia lo que a usted le permitió una moción de censura, ganarla y convertirse en presidente de los españoles. ¿Eso no fue lawfare? ¿O cómo? Eso y la tradición del PNV.
Sí, bueno, pero luego además, pues hombre, hemos visto a lo largo de años como algunos dirigentes del Partido Popular, que no sé yo si son del todo inocentes o no, lo que sé es que las sentencias judiciales dicen que lo son. Por lo tanto, ¿a qué viene ahora? Estoy pensando pues en Zaplana, o estoy pensando en Camps, o estoy pensando en lo de Rita Barberá, que no llegamos a ver la sentencia, pero que no me extrañaría que hubiera sido absolutoria. Y muchas otras más. Ese es el lawfare que utilizas como ejemplo para que pensemos todos que hay jueces que merecen ser revisados. Luego decía este hombre, el presidente del Tribunal Constitucional, decía el expresidente Francisco Pérez de los Cobos, decía, oiga, es que la Constitución no le da al Poder Legislativo una preponderancia sobre los otros poderes. Claro, no. Claro que no. Pero ese es un argumento que yo creo que tendríamos que utilizar más a menudo, porque aquí parece que todo se lava en el Congreso de los Diputados gracias a unas mayorías, a unos rodillos y a unos pactos. Como si los diputados fueran independientes, como si los diputados pudieran representar libremente a los ciudadanos y no estuvieran sometidos a la disciplina de sus partidos. Porque en España, al final, donde verdaderamente está el poder, no es en las instituciones, es en los partidos. Sí, sí. Es en el partido donde de verdad se juega quién manda y quién te pone en la lista y quién no, y quién te asigna y quién no. Y luego estas cosas se gestionan en el Congreso. Pero donde está el poder es en los partidos, y el diputado que no se atiene a la disciplina de su grupo y a las órdenes que le vienen del partido sabe que tarde o temprano sus días en la política están contados. Mira ahora, por ejemplo, como Sánchez ha dicho, oye, que a lo mejor necesito de la bancada repleta dispuesta a votar lo que yo diga. Así es que, chicos, ministros del PSOE, excepto algunos que son muy centrales, tenéis que dejar el acta de diputado. Tenéis que dejarlo, porque yo quiero que entren otros para que tenga la bancada dispuesta al voto. Y así gano 10 votos, pues 10 votos. Hasta eso estamos llegando. Y entonces, esos señores ministros, pues que algunos de ellos fueron a las listas electorales del PSOE, se van a quedar sin el acta de diputado para que tenga la bancada llena y el Banco Azul también. Se quedan fuera de eso Bolaños, María Jesús Montero y Pilar Alegría. Pero todos los demás, socialistas, los que eran diputados, van a dejar de serlo. Hay alguno que no era diputado incluso, pero bueno. Sí, ahí yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo con Ricardo. O sea, que el poder real está en los partidos y encima, no en los partidos, sino en las cúpulas de los partidos, ¿no? Que son los que deciden pues cuál es el ejército que llevamos al Congreso. Y entonces, y ese ejército como tal, pues tiene que obedecer las órdenes de los generales del partido. Es decir, que el votante al final, ¿no? su opción o la representación que obtiene, pues es bastante limitada, ¿no? Porque no estás votando muchas veces a personas que defienden tus intereses, ¿no? Sino que estás votando a personas que defienden los intereses del partido. Y bueno, pues ahí es un defecto que tiene nuestro sistema electoral, en mi opinión, o sistema político. Y luego un proceso de degeneración de las estructuras dentro de los principales partidos. En el caso del PSOE, oiga, es que el secretario de organización es un tío que en su currículum se llama Santos Cerdán. En su currículum pone que cursó, que es lo que se suele poner en un currículum cuando alguien no termina la titulación, que cursó formación profesional. Y la verdad es que como sé que proviene de un entorno agrícola, es de la Ribera Navarra, pues yo he tenido la curiosidad de saber, bueno, pues este a lo mejor quería instruirse en cómo mejorar o cómo reparar las maquinarias agrícolas. No. Hizo un curso para intentar aprender a manejar las cámaras frigoríficas, pero ni siquiera, al parecer, consiguió la titulación en eso. Ese es el secretario de organización, el que va a Bruselas a firmar el acuerdo con Junts, el que va a ir a defenderlo o a examinarse cuando le llamen los mediadores. Los mediadores sí que hemos ido sabiendo ya quién son, ya no hay ninguna duda, que tienen que ver con la Fundación Henri Dunant. Henri Dunant era un señor, un filántropo muy rico, banquero, por cierto, suizo,
que pues un día se vio en mitad de una batalla y pues vio la necesidad de que hubiera un organismo internacional que curase tanto a unos como a otros y fundó la Cruz Roja, lo cual le valió medio premio Nobel. También era masón y muchas otras cosas, pero no sé qué diría ahora si viera que su fundación, la que lleva su nombre para homenajearlo, se dedica a, dicen ellos, resolver conflictos, pero resolver conflictos cobrando, cuidadín. Vamos a ver qué es la Fundación Henri Dunant. Sábado 2 de diciembre, día clave para el Partido Socialista y para Junts, y por tanto también para los constitucionalistas. Es el día en el que ambas formaciones se reúnen en Ginebra con un verificador internacional que vigile el acuerdo alcanzado que posibilitó la investidura de Pedro Sánchez. Un verificador cuya identidad es secreta, o al menos hasta ahora. Y es que el Centro para el Diálogo Humanitario Henri Dunant será finalmente la sede que acogerá esta primera reunión, una iniciativa que Puigdemont podría haber tomado hace un año y que Sánchez habría aceptado por los vínculos que tiene con el socialismo. Y es que este centro es muy conocido por Zapatero, ya que fue quien medió entre su gobierno y la banda terrorista ETA para el fin de esta. Pero ¿qué hace y cómo se financia realmente esta fundación? Si nos metemos en su página web vemos cómo se definen como un centro que trabaja para prevenir y resolver conflictos armados en todo el mundo a través de la mediación y la diplomacia discreta. Asegura además estar financiada por donantes privados y por gobiernos internacionales, pero se conoce que el multimillonario George Soros la financió con $500.000. Solo entre 2013 y 2015 ingresó $500.000 de la marca de Soros. Además, el centro de Henri Dunant también se financia con dinero de la Rockefeller Brothers Fund y recibió en concepto de ayuda entre 2011 y 2012 $350.000. Esta última fundación, casualidad o no, está estrechamente ligada a la trama internacional de George Soros. Y es que con todo esto podemos ver cómo todo lo relativo a esta fundación es bastante extraño. Pues a 1.400 kilómetros de España, ahí en Ginebra, tienen el botón del control del pacto que permite la estabilidad política aquí. Bueno, decían que este centro no se dedica a resolver, a tratar de intermediar en conflictos armados, ¿no? Entonces, este conflicto, como llama Sánchez, ¿no? En el que son en que un grupo de malversadores, ¿no? Pues atentan contra la Constitución del país donde vives, pues realmente llamarle conflicto armado pues parece un poco excesivo. Yo en este momento tengo el corazón, digamos, como diría la canción, ¿no? El corazón partido, pero porque yo fui voluntario cuando era joven muchos años en la Cruz Roja. Y ese espíritu voluntario pues era para mejorar, ¿no? Y asistir, ¿no? A personas que en ese momento lo necesitabas. Nunca pensé que sirviera, ¿no? Para que unos golpistas, ¿no? De un determinado territorio, ¿no? en este país, ¿no? Lo utilizaran como elemento. Bueno, mira, el vaso nunca está absolutamente vacío. Es una manera de reconocer que en los partidos separatistas hubo terrorismo. Porque si es un centro que resuelve conflictos armados, pues ahí lo tienes, ¿no? Mira, Xavi, todo esto que está sucediendo, o sea, tienes razón, y claro que en el separatismo catalán ha habido terrorismo. El caso de Terra Lliure probablemente sea el caso más famoso, ¿no? CDR, Tsunami Democrático. Que por cierto, sí, y si nos remontamos incluso en el periodo democrático, los maulets, que recordarás que reventaban los actos, ¿no? Lo que pasa es que todo esto es posible por Pedro Sánchez. Es decir, los separatistas son fuertes porque Pedro Sánchez se lo permite, porque Pedro Sánchez quiere, porque prefiere estar en el poder entregándose a ellos que afrontar la realidad de las elecciones, que es que Pedro Sánchez no ha ganado. Pedro Sánchez no ha ganado. Ha logrado construir una alianza traicionando a España, traicionando la Constitución, sirviéndose de los recursos constitucionales para dinamitar la Constitución. Luego hay otra derivada. Antes mencionábamos los paralelismos, ¿no? Entre Pedro Sánchez y Zapatero. Claro, a Pedro Sánchez todavía no le ha llegado una crisis económica. Todavía no le ha llegado. Que no estamos muy lejos de ello. Estoy de acuerdo. Llegará, pero todavía no le ha llegado. Entonces, él está en un momento en el que puede todavía hacer muchas cosas que en un contexto de crisis probablemente no podría.
porque llegarían controles de la Unión Europea, llegarían los hombres de negro, y ya tiene una situación delicada, porque hay una parte de los fondos que ha recibido la Unión Europea que no puede justificar a dónde han ido a parar. Entonces, hay una buena parte de las empresas que se han beneficiado de los fondos de recuperación han sido empresas públicas, instituciones públicas. La mayor parte. No ha ido a alimentar al sector privado, no ha ido a dinamizar la economía, sino a engrosar el gasto político y las redes clientelares. Vamos a ver qué es lo que pasa según evoluciona la legislatura. Sí, yo también pienso que un determinante para parar esta situación, este proceso, digamos, es el llegar a una crisis económica, que llegaremos, a lo mejor no de manera tan abrupta como la anterior, pero sí con los niveles de deuda, ¿no?, que tenemos, con un sistema, o sea, con un gobierno y una administración política dedicada a cerrar y quebrar, ¿no?, a las unidades, ¿no?, que crean riqueza, ¿no?, y que pueden hacer crecer la economía, pues tarde o temprano el sistema va a colapsar, porque va a ser imposible financiar todo el gasto, ¿no?, para comprar votos, ¿no?, porque en realidad es un gasto dedicado a la compra de votos, llamémosle, por decirlo de manera un poquito poco elegante, y no va a haber unidades creadoras de riqueza capaces de financiar eso. A 90.000 millones de gasto por año, desde luego, ¿no? Fíjate que esto está teniendo, perdona Xavi, pero me parece que viene al pelo de lo que se estaba diciendo. Empieza a haber en ciertos sectores de la economía, estoy pensando por ejemplo la industria de la influencia, los influencers, redes sociales, empieza a haber una posición que es la de decir España no tiene solución, nos vamos. Y ahí tenemos el caso de las personas que se establecen en Andorra porque sienten que los impuestos no están yendo a desarrollar la sociedad, no están yendo a los sectores donde hacen falta, que están yendo a engordar, engrosar el gasto político, las redes clientelares políticas, y esto produce una fractura, porque al final la lógica es, mira, yo voy a tratar de salvar mi negocio, España es insalvable. Ese es el planteamiento que están haciendo. Y a mí me preocupa porque esto socava la unidad nacional también. Esto genera una división entre aquellos que producen y que se sienten inermes ante un Estado poblado por una casta extractiva. Claro, si tenemos cuántos años llevamos con la renta per cápita o el Producto Interior Bruto per cápita estancado. ¿Cuántos? O sea, pues puede que 20 años. 20 años. Es decir, que significa que el sistema del que nos hemos dotado no es capaz de generar riqueza. Entonces, o que se depreda mediante, hoy salían los datos, hasta octubre, el IRPF ha incrementado su recaudación en 9.000 millones de euros, un 9%, siendo que la inflación está en medias del 3,5%, pues resulta que la situación de la inflación lo que ha hecho ha sido llenarle el bolsillo a la señora María Jesús Montero. Al mismo tiempo, los impuestos de sociedades, que es donde pues a las empresas se les hace cotizar, decrecen un 3 y pico %. Esa es la situación fiscal que a veces hay que recurrir a ella para que nos explique la fotografía exacta del momento y del país. Bueno, por cierto, visto lo de la Henri Dunant, con la capucha o sin la capucha, decidiendo el futuro de los pactos políticos que alimentan el gobierno de España, hoy Feijóo, que no es que sea el tío más duro del colegio, no, pero dice que ya está bien, que no nos humille más, y está bien. Y entiendo que España no tiene que humillarse ante nadie, simplemente por aplicar las leyes y por ser un país que conforma un Estado de Derecho. Por consiguiente, le vuelvo a reiterar al presidente del Gobierno que no nos humille más. Que si él quiere humillarse, como se ha humillado para ser presidente del Gobierno, que esto no conlleva una humillación para el pueblo español. No puede haber un Gobierno con un mando a distancia desde Ginebra, desde Bruselas, en definitiva desde el extranjero. Bueno, por cierto, vamos a hablar un poquito del Partido Popular porque quiero que vean, aunque sea de manera muy sucinta, cómo queda la nueva ejecutiva del Partido Popular, con algunos nuevos cargos, con algunas nuevas responsabilidades. Dicen que esto es lo que viene para atender las necesidades de un partido de oposición que sea duro con el partido del poder. A ver si alguien se acuerda alguna vez en el Congreso de recordar lo del Tito Berni,
que yo me desgañito aquí de decirlo, pero que nunca aparece en las proclamas de Cuca o de Alberto Núñez Feijóo, o de los que ahora les van a suceder, ya veremos, no quiero juzgarlos antes de tiempo, pero ya veremos, ya veremos. Eso sí, Óscar Puente puede que no tenga currículum académico, no tiene ninguno más que el cursito ese en la fundación que les he enseñado antes, pero mala leche. Qué criatura. Si se muere, bueno, como sabe aquel señor que le hizo 3 preguntas en el AVE, mala leche tiene Óscar Puente que le sobra, tiene para exportar si quiere. Ayer emitía un tuit que ahora van a ver, un tuit inelegante, para un tío que no se ha visto en la vida en la situación de ser ministro de Transportes de España. Bueno, y manda un tuit diciendo: ¿sabemos ya el negociado que le ha correspondido a Borja Semper? Le falta el acento, pero bueno, tratándose de Óscar tampoco es importante. Es decir, quiere refocilgarse en la decisión que haya tomado el Partido Popular de no aupar a este chico que daba saltitos en la playa en tiempos de las elecciones. Yo no soy muy de Borja Semper, ya me conocéis, pero en cualquier caso, esto me parece una crueldad innecesaria, indigna de un ministro. Un ministro no puede estar perdiendo el tiempo haciendo estas cosas. Efectivamente, se trata de una indignidad, es decir, si es ministro es un representante, ¿no?, de los españoles en determinado sector, ¿no?, en este caso el de transporte. Asume que eres un ministro que se dedica al transporte, no a insultar o a mostrar tu perfil macarra, ¿no?, ese que tanto le gusta, ¿no?, en las redes sociales para que te aplaudan, pues entiendo que los más cafeteros, ¿no?, pero yo creo que es que no ha entendido, ¿no?, que su posición en este momento es la de representar al conjunto de todos en un determinado sector de actividad y nada más. Y este señor pues no lo ha entendido, ¿no? Claro, pero si es que no es digno de ser ministro, Xavier. Si es que hay un problema de fondo, tú dices, es que esto es algo indigno, claro, pero si es que Pedro Sánchez ha construido un gobierno a su imagen y semejanza, ha construido un gobierno de incondicionales, dispuestos a todo lo que haga falta. Y nos encontramos pues con estos modales de macarra y de matón. No digo que sea indigno moralmente, digo que este tipo de cosas demuestran que uno no está a la altura del cargo. Creo, por tratar de verlo también con cierta ecuanimidad, creo que también Feijóo se ha hecho una directiva a su imagen y semejanza. Sí, y que él ha situado en los puestos de poder a aquellos que comparten esta visión transversal, un poco de socialdemocracia de derechas. Claro, de gente que no le va a decir en un momento determinado lo que debe escuchar, sino lo que quiere oír. Hay una diferencia. Sí. Claro. Y el más puro continuismo, y ahí está el PSOE, que el PSOE es muy malévolo para estas cosas. Lo intentó con el... Oye, si le damos 15.000 millones a Cataluña, que nadie se excite, que vamos a hacer lo mismo con todos, proporcionalmente. Y hubo un titubeo, al final es cierto, y hay que admitirlo, que tal vez guiados más por Ayuso, el Partido Popular, no entró a ese trapo. Algunos se quedaron con las ganas, pero es que ahora estamos en las mismas. Estamos hablando del reparto de las cercanías. Y ahí veréis a Juanma Moreno Bonilla, que ya dice que él también quiere, que quiere el traspaso de las cercanías de Andalucía. Pues ya me dirás para qué, si luego resulta que no te pasan la pasta con la que reformarlas, porque las cercanías necesitan reformas en toda España, entendámonos bien. Es un suicidio pedir el traspaso de las cercanías, porque te viene un marrón encima, un Figúrate brownie, cómo funcionan las cercanías en Madrid. Te viene un brownie de espanto. Pero, ojo, el que pone la zanahoria es siempre el PSOE. Ahora vais a escuchar como el avieso Óscar Puente está sugiriendo, saca la zanahoria y dice, a lo mejor pensamos en extender esto de las cercanías al resto de comunidades. En Euskadi se va a producir también una cesión con fórmulas distintas a la de Rodalíes, pero ya está en marcha, ¿no? Es un tema ya que está acordado, ¿no? Y ayer escuché al presidente de Andalucía también reclamar el
el traspaso, lo cual no sé si es una especie de contraprogramación al señor Feijóo, porque claro, si se rompe España por cederle las cercanías a Cataluña, pues no sé si se va a romper un poquito más si las cedemos a Andalucía. Pues a lo mejor es que no se rompe, ¿no? A lo mejor es que forma parte de una gestión descentralizada de país, ¿no? Que yo creo que ha tenido muy buenos resultados durante los 40 años de democracia. Espectaculares. Sí, tan espectaculares que siguen sin tener una conexión ferroviaria decente con Extremadura. Fíjate si ha funcionado. O con Asturias. Sí. O con Murcia, porque la gente usa el coche para venir de Murcia aquí, a pesar de que ya hace casi un año que tienen el AVE, porque el AVE va a la velocidad que no corresponde al AVE. ¿Eh? Ya veremos qué pasa. El de Extremadura ya ha dejado claro que no. El de Asturias todavía es pronto para saberlo, pero esto... Son listos, ¿eh? Sí, nosotros son muy tontos. Son listos, pero también es verdad que el señor Óscar Puente, pues hablando de la infraestructura ferroviaria, pues yo creo que él sabe entre 0 y 0,0, ¿no? Entonces, aquí quien lo ha pedido son catalanes y vascos, porque quieren una infraestructura donde tú ya no tengas ninguna relación, ¿no?, y un servicio donde tú no tengas ninguna relación con nada que se parezca al gobierno de España. Pero tú me puedes decir qué sentido tiene que lo pida Andalucía. Sí, entonces claro, el que lo pida Andalucía, pues viene a ser, yo creo que el decir, bueno, pues probablemente vamos a poner, ¿no?, en claro qué es lo que se pretende ceder, ¿no? Hay que entender que el Partido Popular en muchas cosas es un partido socialdemócrata. Y aparte de ser socialdemócrata, es un partido con una estructura funcionarial o de sector público grande. Entonces dice, bueno, pues yo también quiero gestionar, ¿no?, estas infraestructuras, y lo hago yo, y yo controlo el dinero, yo controlo los contratos, y yo controlo lo que haga falta. Y manejo. Sí, ya lo hemos entendido. Y mientras tanto se desestructura el territorio, y mientras tanto la unidad nacional... Y caen en la trampa. Claro, se ve cada vez más comprometida. Que es de lo que se trata en el fondo con la política de Pedro Sánchez. Y algunos van y pican el anzuelo. Esa es la cosa. Está muy claro. Y así vamos fatal. Así vamos por el pedregal y cuesta abajo. En fin, no me queda más que desearos a vosotros y a ustedes un feliz fin de semana, porque el programa se nos agota. No se pierdan El Gato desde Valencia. Yo les espero en Más se perdió en Cuba mañana sábado a las 10:30 de la noche, y procuren, a pesar de todo, reflexionar en lo que nos pasa. Hoy se han dado muchas claves aquí, muy interesantes todas ellas. Muchas gracias. En la mezcla podemos generar un sonido que capte la atención del mundo entero. Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. Tendrás jamón, ¿no? El jamón sí, el de siempre, sí. José, ¿me lo envuelves? Hombre, Emilio Gutiérrez estaba. Venga, no me va a decir el chaval. ¿Se refiere a mí? ¿Qué haces aquí? Por si cortabas el jamón. Perdonad, ¿me puedo hacer una foto? Sí. Perfecta. Para mí que no se ha cortado. Como unas lascas de legado ibérico. Esta es de una Hanfluencer. El legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Amigos, jueves 14 de diciembre, Madrid, cena del Club de Amigos. Pues como todos los años, a pasarlo estupendamente bien con todos los que creemos y pensamos cosas muy parecidas. Hasta el jueves 14 de diciembre
en Madrid. Será en el restaurante Yumbe del Paseo de la Castellana a las 9 de la noche. Es una ocasión única para estar todos juntos y hablar absolutamente de todo. Reserva tu plaza ya. A mi buen amigo Arturo, con mi agradecimiento. Un fuerte abrazo, José Mari. Arturo, eres como el hado madrino de todos nuestros sueños bonitos. ¡Mua, mua! La propina la pongo yo. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Sepa que la vía civil está bloqueada tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. En Durán y Durán Abogados tenemos una alternativa, que es la vía penal. Se nos ha admitido una querella en la Audiencia Nacional por la ampliación de capital de 2012. Todos los afectados que tengan dinero invertido y deseen seguir luchando por la recuperación de su inversión deben llamarnos y les informaremos cumplidamente. Llámenos al teléfono gratuito 983 3020 y le ayudaremos. O entre en nuestra página web www.duranyduranAbogados.com, que aún hay mucho partido por jugar. Cultivado en el regadío de Lodosa, Navarra, bajo la indicación geográfica protegida Espárrago de Navarra, este producto se ha convertido en la auténtica joya de la huerta de Conservas Perón. Seleccionan y clasifican los espárragos nada más haber sido recolectados. A continuación, se pelan mediante maquinaria o a mano y se cortan por el tallo con el fin de igualar su tamaño. Se escaldan mediante inmersión en agua caliente y tras un enfriado rápido se clasifican los espárragos de las mismas características y se pasa al envasado. Gracias a su blancura, su textura suave y su delicioso sabor, el espárrago de Conservas Perón se ha convertido en uno de los productos más valorados de toda la geografía nacional. Llame al 948 69 3401 o entre en su página web www.conservasperón.com. Conservas Perón, de la mata a la lata. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención, es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado. La profesión de gestor administrativo se puede decir que hacemos un poco de todo. Yo sí que recomiendo un poco la especialización, pero hacemos desde tráfico hasta extranjería, hasta declaración de impuestos. Yo creo que en todas partes se puede ver una figura de gestor administrativo. El respaldo de colegio en principio es bastante necesario. De hecho, yo estoy colegiada en otros colegios y en comparativa puedo decir que este colegio sí que ayuda más a los colegiados. Da igual si eres principiante o llevas mucho tiempo colegiado. Los servicios que ofrece es lo que estamos demandando, una ventana directa con la administración, y es más o menos lo que estamos teniendo. A ver, la cita previa para algunos trámites es caótica. Yo sinceramente donde me especializo es en extranjería, pero en la parte empresarial, porque traigo expatriados a multinacionales. Y, por ejemplo, la unidad de grandes empresas de inmigración funciona muy bien,
pero la citación para huellas funciona muy mal. Estamos casi 24 horas pegados al móvil intentando conseguir una cita para huellas. O sea, a mí me parece una tontería. Y además a nosotros nos ha limitado 3, por IP que tengamos, 3 citas al día. Y mi caso es muchos expedientes. Por ejemplo, sacar un empadronamiento, pues después ya el ayuntamiento saca con tu firma digital. Pero ya para trámites, por ejemplo, que en el último año hemos solicitado mucho, es la solicitud de ayudas para autoconsumo o para coches eléctricos. Que un ciudadano se pierde en el formulario. En el momento que te pierdes en el formulario, pierdes el derecho. Porque si te equivocas, pierdes el derecho a esa subvención. Porque no se trata de los honorarios del profesional, sino que realmente hay mucho en juego. A veces por un error de la administración, realmente no tienes a quién acudir. Por ejemplo, últimamente nos ha pasado, se nos ha archivado un expediente diciendo que no estoy colegiada en el colegio de gestores. Digo, a ver, ¿cómo? Dímelo. Y no tengo a dónde acudir. O haces un recurso y esperas X tiempo, pero no es lo suyo. Si hubiera una ventanilla con la administración diciendo, oye, perdona, ¿me puedes revisar este expediente? Pues se puede agilizar. Los pros, pues es mucho más ágil, no tenemos que esperar por ejemplo, a que nos dé cita, ir con el representante, porque yo antes iba con maletas a la administración a presentar documentación, entonces eso sí que me ha ahorrado. Yo me he especializado en el nicho de clientes empresariales, entonces trabajamos para multinacionales chinos que estén trayendo trabajadores aquí a España. Hay vida más allá de la gestoría, pero según cómo te lo planifiques, porque realmente sí que hay picos de trabajo donde yo, por ejemplo, que sí que estaba trabajando hasta las 5 de la madrugada, ha habido algunos días, pero ya últimamente no lo hacemos. Lo hemos planificado, yo creo que ya es planificación y concienciación con clientes, porque si tú persigues un poco a los clientes diciendo, oye, que ya es de fecha límite y lo vamos planificando, se puede llevar. En el programa de hoy conducimos el Maserati Grecale. Nos vamos a Italia para vivir una gran experiencia junto a Roger Dubuis y Lamborghini. Os contamos todo sobre el Kia EV6 GT, su versión más radical. Y por último, conocemos el Fiat 600e. Hoy tenemos una prueba muy importante. El coche que tengo aquí a mi lado es el Maserati Grecale en su versión GT, 300 caballos, confort, comodidad y algo de deportividad que tenemos en este coche, así que no te pierdas este programa. Maserati ya demostró que los SUV de marcas prestigiosas funcionan a las mil maravillas. Los superdeportivos son un gran reclamo para los clientes y son vehículos que marcas como Ferrari, Aston Martin o Lamborghini deben tener, pero la comodidad, el espacio y las dimensiones de los vehículos todo camino han hecho que este tipo de marcas apuesten por ellos. Las medidas también son muy importantes para los clientes. Un SUV de dimensiones que sobrepase los 5 metros parece ser demasiado en las preferencias de los actuales clientes. Pero por ejemplo, este Grecale de 4,8 metros seduce y mucho. Se nota que Maserati ya es todo un experto en este tipo de coches y carrocerías. Ha perfeccionado la receta del Levante y se nota en este coche, que aunque sigue pesando 1.810 kilos, en la versión GT se siente un coche ágil y rápido. En esta versión de acceso
que he estado probando llega a 100 km/h en tan solo 5,6 segundos frente a los 6 del Levante. Y es que su piel de cordero no tiene que engañarnos, sigue siendo un coche italiano con un gran motor. El Maserati Grecale con esta configuración es capaz de llegar a los 140 km/h de velocidad máxima sin ningún tipo de problema. Eso sí, haremos que el consumo homologado de 8,8 litros a los 100 se dispare si los queremos coger esos 240 kilómetros cuanto antes. El interior es muy lujoso como nos tiene acostumbrados la marca del Tridente. Seguimos encontrando el reloj analógico característico en el salpicadero. También tiene unas plazas traseras muy cómodas para recorrer España de punta a punta sin cansarnos. Y un sistema de sonido que envuelve a todos los pasajeros. Y aunque siempre nos gusta disfrutar de un gran superdeportivo, seguramente esta sea una compra más inteligente. Disponemos de 535 litros de maletero para guardar